Hola a todos, os habla el maestro Fi de Oscar de Prado para PokerYajedrez.com. Pues bueno, traemos hoy el último vídeo. Ha terminado el torneo del Tata Steel Chess 2014. Finalizó el torneo ayer en domingo y con la victoria de Aronian. Una victoria un poco agridulce porque podía haber sido un resultado, una performance, un resultado pues histórico de los mejores de la carrera y de su carrera y de muchos torneos, porque llevaba 8 puntos en 10 rondas, pero tuvo un mal día y perdió la última partida ayer ante Bangueli, y al final pues estropeó un poquito pues lo que podría haber sido un torneo magnífico, ¿no? Termina de todas maneras con 8 de 11, subiendo 13 puntos de Elo y sacando punto y medio de ventaja a Giri y a Karyakin, que terminaron con 6,5. El torneo ya lo había ganado una ronda antes, la clave fue la ronda número 10, donde pudo ganar con negras a Domínguez y dejó el torneo sentenciado a falta de una ronda. Bueno, los resultados de la última ronda, lo más destacado, pues bueno, fue un poquito Nakamura Giri unas tablas, una línea bastante teórica, donde entregó 2 peones Giri con negras, pero consiguió bastante contrajuego en una variante de la inglesa interesante. Naiditsch acabó el torneo con otra victoria, es decir, arregló un poco su desastre de torneo con la victoria sobre Caruana y en la última sobre Rapport. Pues una partida, una locura también de partida, en una moderna, donde bueno, la verdad que Rapport no estuvo muy fino y Naiditsch ganó relativamente fácil. Soy y Caruana empataron, en una línea teórica también de la Grunfeld. Gelfand cerró el torneo ganando a Hare Krishna, también arreglando un poquito lo mal que iba. La derrota de Aronian con Bangueli, que veremos ahora, y Karyakin y Domínguez empataron. Domínguez tuvo muchas chances de ganar. Primero Karyakin se dejó un peón en plena apertura, un golpe, un caballo por E4 y luego alfil F6 cazándole la pieza, y luego bueno, se metió en un final donde tuvo ventaja decisiva varias veces, pero al final con damas y torres se equivocó, llegó a un final de torres y luego no lo jugó bien a pesar de tener 2 peones de más y permitió que Karyakin empatara. Una pena porque Domínguez podía haber ganado esa partida y haber quedado segundo. Como resumen final, bueno, Aronian primero con 8 puntos, Giri se consolida también bastante bien entre los mejores de la élite con 6,5, igual que Karyakin. Caruana 6, Domínguez y So, muy bien el filipino. Lenier, pena de no haber ganado o perder ayer, también muy buen torneo. Y Caruana creo que un poco discreto para él, ¿no? 3 derrotas en un torneo como este para Caruana son demasiadas. Hare Krishna 5,5 en el puesto 7, cumplió correcto. Y luego Bangueli, un muy buen torneo con 5 puntos, siendo el de menor elo, quedando octavo. Nakamura, bueno, 5 de 11, poco hay que decir también, 3 derrotas, menos 13 puntos de elo, no muy bueno. Gelfand un poco más de lo mismo, 4,5 de 11, y cerraron Rapport y Naiditsch con 3,5 de 11. Naiditsch desde luego tuvo un mal torneo que arregló con 2 victorias en las últimas rondas y no podía haber sido un auténtico pues varapalo para él. Y Rapport en su primera experiencia, pues bueno, se va con dos victorias ante Hare Krishna y ante Gelfand, con aperturas y un juego creativo y, hombre, evidentemente pues para la élite necesita pulir un poquito más su estilo, ¿no? Estas aperturas locas, estas agresivos, los jugadores pues también calculan mucho. Pero bueno, creo que es una buena experiencia, es un papel, no ha realizado un mal papel, y también me quedo con las notas positivas del filipino, que creo que le deberían dar alguna oportunidad más, porque bueno, demostró un juego pues bastante interesante. Y simplemente en el grupo B, ahí hubo sí que un clarísimo ganador, el croata Ivan Saric, con 2.637, no era de los... hombre, era un elo alto, pero había como 4 jugadores o así delante de él, y hizo un muy buen torneo con 10 de 13, y me llama la atención el segundo puesto del veterano Jan Timman, en los años 80 y 90, uno de los mejores jugadores del mundo, y que bueno, hizo 8,5, empatado con Jobava, que quizás Jobava y Wojtas eran los grandes favoritos, pero bueno, Jobava estuvo peleando hasta que perdió en la ronda penúltima y dejó el torneo sentenciado. Ivan Saric perdió una partida ante Reinderman, y Muciuk, la chica Ana Muciuk eslovena, bastante bien, con 8 de 13 en el puesto cuarto. Y bueno, Wojtas es, ya digo, con 2.711, el número 1 del ranking, solo hizo 7 de 13 con 3 derrotas, acabando en el puesto 9. Y el chino Yu Jianji tampoco tuvo un torneo muy allá, con 7 de 13 también, en 2.677. Supongo que Saric el año que viene pues jugará el torneo A, un torneo muy duro para él.
Bueno, vamos ya con la partida de la ronda para terminar. Bueno, había algunas interesantes, pero hemos escogido esta de Aronian porque, bueno, fue interesante y es cierto que no había la presión de luchar por el torneo, pero sí supongo que por el elo y por un resultado importante. Entonces, bueno, Aronian no tenía nada que perder, ya tenía el torneo ganado y esta es la posición final. Empezamos con la partida. Bueno, vamos arriba y empezamos. Fue D4, F5. Hace poco se había comentado que bueno, había tenido un par de resultados malos contra la holandesa Aronian, lo mismo que Gelfand últimamente, y en este caso Van Bueli, que la tiene en su repertorio, varía un poco con la India de Rey y algunas aperturas, pues decide jugársela. Aronian elige un esquema con alfil F4, sería una mezcla de sistema Londres contra la holandesa, un esquema con alfil F4, nada agresivo, nada pretencioso, fuera de las líneas normales teóricas, pues con fianchetto, que suelen ser las más utilizadas para las blancas. Bueno, Van Bueli responde aquí con D6, ¿no? Habría varias opciones, si se quiere jugar tipo muro de piedra o clásico con E6, por ejemplo, con E6, ¿no? O también con G6 si queremos jugar tipo Leningrado, ¿no? Por ejemplo, E3, alfil G7, H3, y esto es bastante común, ¿no? Partidas conocidas. El tema de D6 es un recurrente, la idea de Van Bueli, vamos a ver rápidamente, tras E3 y ahora H6, la idea es rápidamente jugar los peones aquí en el flanco de rey, cazar el alfil, las blancas juegan H3 para esconder su alfil en H2, ¿no? Ante el avance. Aún así, las negras jugaron igualmente G5, alfil H2 y alfil G7. La estrategia negra, en principio, ganar espacio aquí en el flanco de dama, en el flanco de rey, el peón en D6 para, digamos, que las blancas no tengan esta casilla, que es un poco la clave del sistema del alfil y el caballo, y en un futuro intentar jugar E5. Normalmente, a estas posiciones se puede llegar incluso a través de la India de Rey en el Londres, ¿no? Que es posiciones en las cuales se acaba jugando F5. Bueno, aquí jugaron caballo BD2, Aronian. No había ya empezar a ver muchos ejemplos aquí, pero quizás sí alfil E2, una partida de Slobodan Kovacevic contra Absalomov en París, ya en el año 92, es interesante. Y también es interesante aquí la jugada, pues alfil D3, ¿no? Podría ser, va a intentar jugar E4, aunque la hicieron más adelante. Y bueno, sería un poco la idea, ¿no? Alfil E2, y por ejemplo las negras siguieron en esa partida que os digo, siguieron así. Una posición, las blancas están un poquito mejor aquí. Bueno, caballo BD2, ahora enroque. Dentro de la poca teoría que nos queda, había una partida aquí con caballo C6 entre Sekic y Kontic en Yugoslavia en el año 97, donde habían jugado así alfil C4, E6, dama E2, C3, D5 y caballo E4, pasando una especie de muro de piedra. Y las blancas, bueno, enrocaron largo y acabaron, en este caso ganaron las negras, pero bueno, la posición es ligera ventaja blanca. Enroque, en principio Van Bueli decide enrocarse corto, es interesante, y ahora C3. Bueno, alfil D3 de nuevo era una opción bastante interesante, ¿no? Siempre el objetivo blanco en estas aperturas es intentar jugar E4 en buenas condiciones para dejar el peón retrasado, y para las negras intentar jugar E5. Son las dos rupturas típicas, ¿no? También traer la dama por el flanco de rey, va a intentar aquí avanzar los peones, y las blancas normalmente pues jugar en el flanco de dama, ¿no? También intentar C4, C5 o en un momento determinado pues jugar E4, los diversos planes. En este caso opta por C3 para reforzar esto y luego más adelante pues acabar jugando E4. Caballo C6, esta jugada apoya E5, alfil D3 y aquí torre B8. Bueno, esta jugada es, bueno, interesante, ¿no? Pero un poco extraña, ¿no? Creo que aquí, hombre, evidentemente de momento no se podía jugar E5 porque jaque y luego nos comemos el peón. Sí queda interesante dama E8 directo ya, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es bueno. Torre B8, no me gusta mucho, pero se jugó, enroque, y ahora dama E8. Bueno, lo que os decía, plan típico, se intenta apoyar E5, intentamos apoyar E5 y también traer la dama al flanco de rey. Una de las ideas de la Leningrado, ¿no? Torre E1, jugada un poco preventiva. A mí me gustaba más aquí, por ejemplo, intentar jugar en el flanco de dama ya con B4 para intentar echarse caballo y sobre todo dama C2. Esta retiene un poco la idea, ¿no? Al tocar el peón de F5 no es tan fácil para las negras poder jugar E5, ¿no? Entonces la dama G6 no se va a clavar, si el caballo mueve no está tan claro. La idea de G4 veremos después cómo la partida, se puede comer y el alfil se mueve, algunas debilidades, ¿no? Y si hay que jugar, hombre, se podría jugar E6 también, esta variante, ¿no? Y luego, lo que pasa es que aquí a mí tras E4 me gusta un poquito más el blanco, ¿no? Pero bueno, esto sería jugable.
quizás haya que jugar G4. Aún así, creo que las blancas están un poquito mejor. Entonces, torre E1, dama H5. Bueno, en este momento, creo que la jugada correcta para las negras era jugar ya E5, ¿no? Y intentar meterse en este tipo de variante, ¿no? Esta variante suele ser muy típica, no hay que hacerla directamente. E4 no es una amenaza por el jaque, se podría jugar primero dama E2, pero más o menos vamos a acabar transponiendo dama E2, y ahora algo así como alfil D7, por ejemplo, ¿no? Y es una posición aquí complicada. Si las negras intentan avanzar como en la partida, el alfil siempre va a G3, si comen de peón, el caballo va a H4, y si dama H5, pues de nuevo alfil G3. Entonces, aparentemente los peones son más peligrosos de lo que es en realidad. Las blancas suelen rechazar bastante bien este ataque. Pero bueno, creo que aún así la jugada buena era E5 ahora, ¿no? Ya que la podemos hacer, intentarla. Dama H5. Aquí, por ejemplo, jugaron dama C2, jugada correcta, presionando el peón de F, y ahora se mete en G4. Claro, hacer ahora E6 ya no sería bueno, ¿no? Porque esto, volvemos a una variante de antes. Aquí siempre las blancas tienen una buena ventaja, este es un peón débil, traen las torres a la columna y todas las piezas blancas presionan, ¿no? Y no hay rupturas, este alfil, estas piezas quedan aquí un poco pasivas. Esto sí que es clara ventaja blanca. Si las blancas siempre realizan E4 en buenas condiciones y quedas con un peón retrasado, suele ser una posición difícil, ¿no? Salvo cosas concretas. Entonces G4, esto es correcto, de peón. Bueno, claro, aquí ahora no vale comer de peón por alfil G6, pero bueno, se come de caballo normalmente. Y aquí demuestro a Aronian que no está muy sensibilizado con la posición, ¿no? Que no tiene mucha práctica. Aquí juego esta jugada alfil B5 que me parece, bueno, como mínimo dudosa. Esto es obligatorio mantener el alfil con alfil G3, y si por ejemplo E5, D por E y ahora E4 contra F4, damos jaque y colocamos en alfil en H4. Este tipo de posiciones, ya os digo, se alcanzan desde la India de rey, cuando se juega en Londres, en algunas variantes, ¿no? Es una posición bastante similar. Con la incluso desventaja de que este caballo tampoco está muy bien aquí, y las blancas pues mantienen este tipo de posiciones cerradas, ¿no? Este alfil no juega tanto, esta diagonal, ahora el plan blanco va a ser ocupar el centro en la columna D y avanzar los peones en el flanco de dama. Ya os digo que esta posición, hombre, es jugable, ¿vale? Pero este alfil B5 desde luego es una jugada muy dudosa, ¿no? Aquí jugaron rey H8, no había nada de malo en comer, y A6 por ejemplo, e irme, ¿no? Y caballo F1, E5, y caballo G3, dama G6, y caballo F3. Bueno, hay una ligera ventaja blanca, pero muy cerca de la igualdad. Ese alfil me parece demasiado bueno y que protege el enroque y defiende como para haberlo perdido. Vangueli decidió jugar rey H8, quiere llevar su torre a la columna G, también es una idea interesante. Ahora aprovecha que alfil G3 no vale por F4, no está el alfil en el aire, uno de los defectos de jugar al alfil B5. Entonces jugaron dama B3, estamos aquí, caballo D8, esta jugada es un poco dudosa, parece un poco mejor esta, y si D5, comer y caballo E5, y el negro está igualado perfectamente, sin ningún riesgo aquí, incluso diría que me acabarán gustando más. Comes de caballo, poner las torres en la columna G, bueno, no es que haya mucho peligro, el blanco se puede defender bien, pero las negras están muy cómodas. Caballo de 8 es un poco dudosa, y ahora sí que aprovecha Aronian para jugar alfil G3. Aquí de nuevo vuelve a tener una clara ventaja. Se decide por jugar E5, Vanveli, tomamos, D por E, y dama B4. Aronian sigue haciendo jugadas un poco raras. Bueno, es una partida que se complicó bastante y los dos no estuvieron muy finos, la verdad que cometieron bastantes errores. Se conoce que tampoco estaban muy acostumbrados a este tipo de posiciones. Es muy necesario para el blanca la jugada torre A de 1, que ya os digo suele ser el plan clave, ¿no? Para las blancas aquí. Aprovechar la columna D, incluso doblar torres y jugar en el flanco de dama y en la columna y evitar el contrajuego aquí negro, ¿no? Si E4 siempre queda la casilla, cuando las negras jueguen E4 nos queda la casilla de 4, aunque a las negras les quede la casilla E5, se controla, y si hay F4, por ejemplo, siempre nos queda la jugada alfil H4. En este caso no vale directa porque comeríamos un peón, ¿no? Entonces, bueno, torre A de 1 era una muy buena jugada. Dama B4 es un poco más extraña, caballo E6 y torre A de 1. Ahora la juega, aunque justo en este momento era un poquito mejor alfil E2. Bien, C5 atacando la dama, dama B3, se podía jugar dama A3 también, pero vamos a ver después. Caballo C7, se echa el alfil E2 y alfil E6. Bueno, las negras consiguen sacar su alfil, han apartado el alfil de la diagonal y de paso ahora lo que aprovechan es que les queda libre la columna G, porque este alfil en C4 molestaba, ¿no? Que la torre se pusiera en G8. Aquí
Se podía jugar dama a3 de nuevo, tocando los dos peones, era una jugada interesante, pero bueno, Aronian decide jugar alfil c4, ¿no? Oponerse a esos alfiles. Van Welly decide aquí retirarse, no había nada de malo en cambiar y b6, hombre, las blancas siguen con ventaja, pero decide Van Welly retirarse a d7. Esta jugada en sí es un poco mala, ahora no se entiende por qué Aronian decidió jugar alfil e2. No creo que quisiera repetir, yo supongo que tras alfil e6 haría otra jugada. El caso es que Van Welly tampoco no la intentó, ¿no? Entonces, bueno, esto demuestra que ambos jugadores querían jugar a ganar, ¿no? Yo dudo aquí que Van Welly, que Aronian quisiera repetir, porque realmente tiene ventaja, ¿no? Alfil e2 está claro que no es muy buena jugada. Y ya os digo, aquí más correcta. Aquí la jugada ganadora para el blanco era dama a3, ¿no? Tocando el peón de a c5 y a7. Esto parece que bueno, si caballo a6 tomamos en c5. A ver, los módulos ya dan casi 2 puntos de ventaja aquí, ¿no? Unos 70, unos 80, o sea, da una ventaja decisiva. Evidentemente la posición todavía es compleja, porque puede haber algunas amenazas, pero jugando bien, las blancas ganan un peón limpio y con muy buena disposición, ¿no? Esta jugada alfil e2 es mala. Van Welly aprovecha para jugar ahora f4, que está muy bien. Peón por, y las blancas colocan su alfil en h4. Bueno, alfil c6, trayendo el alfil de nuevo a una diagonal importante, y también para d5, y con el plan, ya os digo, de torre g8. Aquí parecía interesante caballo h2 y alfil porque ahora, bueno, se bloquea un poco el flanco de rey, el caballo va a venir a f3, este alfil tampoco tiene mucho ataque, la dama se puede expulsar, o incluso alfil f3, y nuestros caballos ahí pueden ser fuertes y defender el enroque. Esto es ventaja blanca. Alfil e7 también, no es una mala jugada, jugaron torre f7, quizás un poco mejor torre g8, y si alfil c4, caballo e5, esto es interesante, ¿no? Aquí comer la calidad no sería bueno porque deja muchísimo contrajuego al negro, ¿no? Tiene una clara ventaja. Esto es evidente que no se va a meter en este tipo de jugadas. Quizás caballo h4 y bueno, ese tipo de posición. De nuevo tenemos una posición con ventaja blanca, pero con cuidado, ¿no? Con chances también para las negras. Torre f7, alfil c4, caballo d5. Bueno, aquí oponerse, quizás era un poco mejor mover la torre. De nuevo aquí, simplemente alfil por c5, bueno, siguen dando una ventaja decisiva a las blancas, ¿no? Se elimina un peón, en todo caso alfil d4, se puede eliminar el alfil, el caballo e4, dan los suficientes recursos, ¿no? Si torre g8, por ejemplo, también caballo e4, ¿no? Y parece que está todo correcto para el blanco, ¿no? Aunque aparentemente la posición negra promete mucho, las blancas tienen todo defendido. Sabemos cómo son los ordenadores. En la práctica para un humano es más difícil, ¿no? Pero bueno, con un gran maestro de su nivel y debería de ver este tipo de jugadas, ¿no? También alfil d6. Está claro que alfil h4 es un grave error porque deja condicionado el alfil a la defensa del caballo, no tienen más retirada y las negras aprovechan para montar cierto contrajuego. Bueno, aquí hicieron torre f5, la jugada torre g8 ya era directamente muy buena, empieza a dar ventaja incluso casi para las negras, hay que jugar como algo así como caballo e4, o incluso, bueno, la intermedia alfil g5, h por g y comer en d5, pero las negras aquí conseguían igualar la partida. Torre f5 es una jugada mala, ya nos acercamos también a los apuros de tiempo. Alfil d3, torre f8 y alfil b1. Aprovecha para intentar reciclar el alfil en la diagonal y tener amenazas de mate aquí contra el rey, ¿no? Torre b e8, de nuevo quizás era un poco mejor alfil f6. Y ahora torre por e8. Esta jugada es innecesaria y no era buena. Era mucho mejor jugar dama c4 y si por ejemplo caballo e5, caballo por, torre por, dama d3, y si torre f5, dama h3, torre 5 y caballo c4. Y aquí mantener una clara ventaja blanca. Torre por e8 es mala. Y ahora, increíblemente, Aronian, la verdad que lo digo, los dos no estuvieron fino, hizo una jugada caballo e4, que es una jugada mala. Podía mantener una ligera ventaja con dama c2, por ejemplo, ¿no? Caballo de f6 y dama g6 o algo así, ¿no? Intentar evitar el contrajuego negro. Y, hombre, es un poquito mejor, puede ser un poquito mejor el final, por aquí la estructura en el flanco de rey y una ligerilla ventaja, ¿no? También con mejor disposición de las piezas. No muy grave, pero una ventaja sin riesgo. Caballo 4 es mala. Y aquí, curiosamente, Van Welly vino con un contraataque, caballo d por e3,
En el fondo es mala esta jugada porque es igualdad solo. Ya las negras quedaban mejor simplemente con la idea caballo E5, lo que os decía, aprovechando ahora la indefensión del alfil, y tras caballo D2, caballo por F3, caballo por F3, de repente caballo F6, y las amenazas negras, ¿no?, de tomar aquí, y de ocupar incluso la columna y de venir con el tema del caballo y el alfil que está en el aire, son clara ventaja negra. Por ejemplo, alfil por F6, alfil por F6, y si dama C2, alfil E4, ¿no? Y a dama E4 simplemente aquí, jaque, ya nos comeríamos este peón y están las negras con ventaja. O sea, caballo E5 le daba ventaja, caballo D3 da igualdad, tras F por E3, alfil por E4 y torre por E4, bueno, dama por B7, Aronian se va a comer los peones, Vanwelli se la juega, era mejor E por F, torre por F, jaque y comer el peón, parece una medida mucho más tranquila, ¿no?, con una buena ventaja blanca. Es que caballo 3, ya os digo, fue una mala jugada. Dama por B7, dama G6, y ahora de nuevo la jugada E por F4 era mucho más sencilla, ¿no?, de nuevo tomar aquí el peón, pero no lo hace y se mete en torre D8, jaque, sacando un poco la torre innecesariamente de la última columna. No es que sea mala esta jugada, yo creo que simplemente es dudosa, y ahora viene la posición final, ¿no?, donde llegamos a la sorpresa, que ya visteis muchos en el principio del vídeo. Dama D5, una jugada realmente mala. Tras torre D6, si por ejemplo torre E6, cambiamos y simplemente peón por, y al jaque pues nos podemos jugar este tipo de posición, con un peoncito de más, una mala estructura. Sí es cierto que hay cierto contrajuego para las negras, no va a ser fácil ganar, pero las blancas mantienen ventaja. Tras dama D5, de repente torre 6, las negras ahora tienen, lo que os decía, un contrajuego por la primera fila por culpa de haber dado el jaque en D8, ¿no? En el fondo no es que fuera una jugada mala, pero debilitar la primera línea era un error, y menos con poco tiempo, ¿no? Aquí ahora viene la gran jugada, la gran cagada de Aronian. Como la jugada 38, les faltaban 2 para el control, jugó E por F4, y claro, esto no lo desaprovechó Vanwelli para descubrir. Este sería el típico problema para los niños, ¿no?, para resolver combinaciones sencillas en una jugada, ¿no? Simplemente alfil D4, lo que ya muchos habréis visto. Jugada intermedia para obstaculizar la primera fila, y claro, si peón por, pues tenemos mate en pocas jugadas, ¿no? Jaque, nos cubrimos, bueno, se puede dar mate incluso entregando la dama, ¿no? Ya veis, alfil por y torre por, para hacerlo un poco más bonito, Entonces, claro, alfil D4 es obligatorio, y no comer pues también lleva el mate, ¿no? Irse rey H1, dama B1. Bueno, esto también lleva al mate muy fácil, ¿no? Entonces, bonita jugada intermedia que se le escapó a Aronian. Una pena, un broche un poco triste para él, ¿no? Porque, bueno, pudo ganar esta partida sin problemas y haber hecho un resultado histórico con 9 de 11, ¿no?, con muy buena performance. Y aún así fue de 2.906, pero os digo, haber subido pues fácilmente sus 19 puntos, o cerca de 20 puntos quizás, ¿no? Y bueno, aún así es una gran victoria para él, y ya ahora prontito, el día 29, comienza en Zurich el torneo más fuerte del siglo, donde van a jugar Carlsen, Aronian, Nakamura, Caruana. Son 6 jugadores a una vuelta, 6 jugadores a una vuelta. Veremos el debut después de ser campeón del mundo de Magnus Carlsen, y nada, volveremos con ese torneo para comentar algunas partidas. Esto ha sido el torneo, el Tata Steel Chess 2014, con la victoria de Aronian, y nada, espero que os haya gustado, que os hayan gustado los vídeos de este torneo, y ya os digo, volveremos con el siguiente torneo, el de Zurich, a comentar. Así que se despide para todos vosotros el maestro Fide Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com.